El río Atrato ha sido víctima de la minería ilegal, las basuras y el conflicto armado. El equipo de Colombia 2020 del Espectador, con apoyo de la Embajada de Alemania, hizo un recorrido por el medio Atrato para evidenciar que, a pesar de que hay una sentencia que exige proteger al río, estaba a paso lento y sin duda la pandemia no ayuda en este propósito. El río Atrato es la arteria más importante del Pacífico. En su cuenca hay 15 municipios de Chocó y Antioquia y se extiende por 750 kilómetros. Este río ha sufrido los estragos de la minería, las basuras y el conflicto armado. Para mí, el río Atrato es vida. El río Atrato es la fuente que nos transporta a nosotros donde queremos ir. En su gran mayoría estos territorios los habitan comunidades negras e indígenas. Para estas el río es la vida. Por eso, cuando la Corte Constitucional lo declaró sujeto de derechos, las comunidades lo celebraron. Entonces Enaida del Viaje Atrato trae esta frase que dice, bueno, si yo que estoy vivo tengo derechos por solo el hecho de estar vivo, el río que además de estar vivos nos da la vida a todos, ¿cómo no va a tener derechos? Hicimos un recorrido por la cuenca del Medio Atrato, entre los municipios de Río Quito y Vigía del Fuerte, para entender la verdad del río y de las comunidades que lo habitan. El caso más específico de Río Quito es que la Corte le ordena al Ministerio de Defensa erradicar la minería ilegal no solamente en Río Quito, sino en el departamento del Chocó. Y 2 años después de la notificación de la sentencia, no hemos visto ese resultado, porque la minería sigue causando el mismo estrago. Se refiere a la sedimentación del río, el cambio de su cauce, la contaminación por mercurio y la afectación a la seguridad alimentaria. El Ministerio de Defensa viene haciendo una serie de operativos, destruyendo maquinaria que para nosotros no ha sido significante. Pero antes de que el Ministerio de Defensa llegara acá, ya los mineros sabían que el operativo se iba a realizar hoy. Entonces, cuando llegan a una draga a dinamitarla, prácticamente, como lo decimos nosotros acá, palabras coloquiales, el casco está vacío. Pero no es solo la minería. Esta es una de las quebradas que baña Quibdó, y así lucen algunos tramos del Medio Atrato con las llamadas palizadas. Pero no siempre fue así. Recuerdo el río cuando era pequeña, que anteriormente el agua del río Atrato era que uno utilizaba cuando no llovía para tomar, para hacer los oficios, y anteriormente el agua era cristalina. La Corte ordenó al Ministerio de Ambiente descontaminar el río, un trabajo que vienen haciendo con la comunidad. Creamos el Centro del Diálogo y el Centro de Prevención de Conflictos Ambientales precisamente en el IAPE, en el Instituto de Investigaciones del Pacífico, para que desde allí precisamente las sedes empezaran a trabajarse y empezaran a construirse con las comunidades, con los guardianes del río Atrato, ese plan de acción tan esperado por todos de manera exitosa. Pero no solo problemas como la contaminación y la minería han afectado a estas comunidades. Aquí en Tagachí y río abajo, en comunidades como El Tigre y Puerto Conto, han sufrido el conflicto armado en forma de desplazamientos, ocurridos luego de la masacre de Bojayá. Ahí en esa toma me cayó la familia completa. Yo tenía a mi mujer y 5 niñas muy hermosas. Y ese día se desaparecieron. Y ella estaba en embarazo. Tenía 2 niños, 2 hijos, un niño y una niña. Tenía 7 meses de embarazo. Heiler es pescador desde que tenía 12 años y llevaba los últimos 17 intentando recuperar el cuerpo de una de sus hijas, que estaba desaparecida, y que reconocieran los bebés que venían en camino cuando ocurrió la tragedia. Y lo logró el pasado 20 de noviembre. El río también fue testigo de la barbarie. En los contextos de la muerte se han picado las personas y se desaparecen los cuerpos para que se consuman al fondo del río Atrato. Entonces eso rompe directamente con la posibilidad de hacer ese velorio. Y eso implica que nosotros nos imaginamos que esa persona nunca llega al cielo. Las comunidades piden la implementación total de la sentencia, pero también quieren saber la verdad. Con estos grandes proyectos agroindustriales y de desarrollo, qué intereses tienen y cuál es cómo se está utilizando el conflicto armado para despojar a la población de esos territorios para poder luego hacer estas grandes obras de infraestructura y estas grandes obras también de monocultivo.
Casi 3 años después de la sentencia, las comunidades se preguntan para qué ha servido esta decisión. Lo que esperan es que su río, ese en el que aprendieron a nadar y el que les proveía todo lo necesario, no represente un peligro para sus vidas.